Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Que España tiene amigos permanentes, pero tiene también intereses permanentes. Y por eso el día 13 pasado, nuestra representación permanente en el Comité de Descolonización reiteró los argumentos de España. Gibraltar es una colonia, el proceso de descolonización tiene que hacerse de acuerdo con respetando el principio de integridad territorial y no el de autodeterminación, y hemos conminado al Reino Unido a cumplir con la legalidad internacional, con las resoluciones de Naciones Unidas que nos obligan a negociar y resolver en los términos que he dicho. Me gusta, y cuando tengo dudas de temas importantes procuro mandarle un mensaje y preguntarle: oye, ¿no te molesta que te llame, que te querría preguntar? Y siempre me ha atendido y se lo agradezco mucho. Me parece un tipo muy solvente, muy humilde y del que yo he aprendido muchísimo. A mi juicio, el mejor presidente que ha tenido este país. Ya lo que le queda al señor Iglesias es afiliarse al Partido Socialista y así se identificará mucho mejor con nosotros. A mí me gustaría pediros a todos los gallegos y gallegas que el próximo 26 de junio votéis con sentidiño. Os pido a todos aquellos que hoy os sentís defraudados por las mareas y por Iglesias, que no tropecéis dos veces en la misma piedra. Que no tropecéis en la piedra de aquellos que prometieron el cambio y acabaron bloqueando el cambio. Que Pedro Sánchez no debería estar pendiente de un hilo. Que Pedro Sánchez debería seguir siendo nuestro secretario general, ganemos o perdamos. Esto es lo que deberíamos transmitirle, para que no cometa errores, para que no piense que está pendiente de un hilo, para que tenga tranquilidad, para decir al coleta: no vamos a pactar contigo en la vida. Me gustaría decir una cosa: cuando se habla de consensos, acuerdos y todas estas cosas, creo que hay un tema en el que sí deberíamos ponernos de acuerdo los principales partidos de España, que es en poder tener una televisión pública, independiente, financiada y que no sea objeto de disputas entre nadie, como puede ser la BBC en el Reino Unido. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera. Hoy día 17 de junio del año 2016. Es viernes, por fin. Y os preguntaréis, ¿por qué este hashtag La Cafetera confía tú? Pues después de una sesuda reunión aquí del Consejo de La Cafetera, hemos llegado a la conclusión de que hay un problema de descrédito absoluto en la actual política. Buenos días, María.es. Muy buenos días. No te oigo muy bajito. ¿No me oyes? No sé. A ver. Bueno, vamos a ajustarlo y ahora te... Bueno, el caso es que estábamos hablando, decíamos, hay un problema de credibilidad en la política española. Ayer estaba viendo la entrevista a Albert Rivera por la noche de Ana Pastor y estábamos viendo a un político cuyas propuestas son
totalmente increíbles. Y esto es algo que es perfectamente extensible a prácticamente toda la clase política a día de hoy. Y ya veréis cómo, a medida que os vaya poniendo los fragmentos de audio, estos que habéis escuchado en la apertura, los fragmentos de audio de las noticias que se produjeron ayer a lo largo del día, las declaraciones políticas, a lo largo de la noche también, nos damos cuenta de que hay un problema de credibilidad total. Así que, qué mejor forma de expresarlo que la cafetera, confía tú. Que hay un problema de seria falta de credibilidad de verdad en la clase política y esto, claro, esto es muy serio. Dice Luis Fernando, una vez gastado Venezuela, ahora viene Gibraltar. Ahora vamos a hablar también de eso, Luis Fernando. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, un saludo muy especial a aquellas personas que estáis conectando con el programa desde el exterior, especialmente a nuestros emigrantes, expatriados. Hay quien dice, oye Fernando, no nos llames expatriados, pero hay otros que nos dicen, oye Fernando, utiliza el término de expatriados porque define mejor a aquellas personas que nos hemos tenido que marchar porque no nos quedaba más remedio. Así que es un término que está bastante aceptado y por eso lo utilizamos aquí en el programa, básicamente porque nos lo habéis pedido. Un abrazo muy fuerte a todos vosotros los que escucháis este programa desde fuera de España. Y por supuesto a todos aquellos que se están incorporando en directo al mismo. Rainer Bandler, cuando las piedras hablan, los gobernantes comen tiza. Guten Morgen, nos dice Rainer. Iker, muy buenos días. Iker, todas estas personas que se están... Eva India, Elena Noruega, Luke Val, Leo Galván, Mercedes, Igor Aranaz, Praxedes Caballero, que se están incorporando, como digo, en directo a esta hora del programa, que suponen una suerte de focus group de CIS particular que nos ayuda a explicar la actualidad, lo que está ocurriendo en este tiempo tan convulso. Mr. Proper, Andrés Carmelo, Enrique Quesada, PSV, Celemín, Caque Rodríguez, Monse Merino, Spice Carmelus, Sonia Ballesteros, Alicia en Marea, Guillem Salazar, Fuenipico, Barsalia, José Antonio Algarra, en fin, tantos y tantos amigos. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás sola. Bueno, ¿qué tal estás, Mary? ¿Has cogido tráfico hoy? Hoy justamente no, mira, ahora me escucho perfectamente. Sí, no, es que a veces tenemos algún problemita de sonido, como luego además por las tardes a veces baja por aquí el pequeño Fer, entonces se pone a tocar los botones y pasa lo que pasa. Es lo ahora le echamos la culpa a Fer, ¿eh? Hombre, tenía que buscar un culpable. Pato Maruenda, muy buenos días, que te veo, dice, atrévete, Fer, a decir Pato Maruenda, de verdad, elegís unos nicks que, ten cuidado, Pato Maruenda, que luego el karma, cuando uno se porta mal en la vida, el karma te lo acaba devolviendo, ya lo sabes, en fin. Bueno, hemos escuchado algunas declaraciones muy interesantes, políticas, en estas últimas horas, que son verdaderamente llamativas, Hemos escuchado, por ejemplo, a Pablo Iglesias elogiando al expresidente Zapatero. Me gusta y cuando tengo dudas de temas importantes procuro mandarle un mensaje y preguntarle, oye, ¿no te molesta que te llame, que te querría preguntar? Y siempre me ha atendido y se lo agradezco mucho. Me parece un tipo muy solvente, muy humilde y del que yo he aprendido muchísimo. A mi juicio, el mejor presidente que ha tenido este país. El mejor presidente que ha tenido este país. Ya habíamos dicho aquí, en todo caso, que el Partido Socialista comienza su desencuentro con las bases el día que le da la espalda a José Luis Rodríguez Zapatero. Esto es una tesis que lo habéis escuchado, la hemos defendido aquí en alguna ocasión y está Podemos, es verdad, está Podemos aproximándose a esa tesis también. Y ha sentado bastante mal en el Partido Socialista. Hemos escuchado, por ejemplo, a Susana Díaz diciendo, vaya, le vemos muy cerca del Partido Socialista, que se afilie. Ya lo que le queda al señor Iglesias es afiliarse al Partido Socialista y así se identificará mucho mejor con nosotros. Así se identificará mucho mejor. Pero la tensión sigue incrementándose entre el Partido Socialista y el PSOE, entre el PSOE y Podemos, hasta el punto que ayer escuchamos a Rodríguez Ibarra gritando muy alto un no a Iglesias. Que Pedro Sánchez no debería estar pendiente de un hilo, que Pedro Sánchez debería seguir siendo
nuestro secretario general, ganemos o perdamos. Esto es lo que deberíamos transmitirle para que no cometa errores, para que no piense que está pendiente de un hilo, para que tenga tranquilidad, para decir al coleta, no vamos a pactar contigo en la vida. No vamos a pactar contigo en la vida, ya es una noticia, ya es una información. No vamos a pactar con el coletas en la vida. En fin, como digo, esto no hace más que incrementar la tensión en esta última semana de campaña antes de las elecciones, antes de la convocatoria electoral. Y allí escuchábamos también, entre otras cosas, después de escuchar a Rodríguez Ibarra, a Pedro Sánchez diciendo que todos aquellos que se sientan traicionados por Podemos se suban a las filas del Partido Socialista. A mí me gustaría pediros a todos los gallegos y gallegas que el próximo 26 de junio votéis con sentidiño. Os pido a todos aquellos que hoy os sentís defraudados por las mareas y por Iglesias, que no tropecéis dos veces en la misma piedra. Que no tropecéis en la piedra de aquellos que prometieron el cambio y acabaron bloqueando el cambio. Así que, como digo, se nota una creciente, enorme tensión entre el Partido Socialista y Podemos. Nada que nos sorprenda tampoco, porque, en fin, lo que no sé muy bien es a qué lo podemos atribuir. O la resistencia contra la rencilla esta que hay entre Podemos y PSOE. A mí me parece una rencilla muy lógica, suele darse comúnmente en la vida, y es que realmente lo que ha habido ha sido un divorcio. Primero nos hemos querido mucho y ahora realmente estamos divorciándonos y nos peleamos por cualquier cosa, pero es la lógica de cualquier divorcio. Se supone que deberíamos de ir todos contra el PP, que son los odiados de contrarios, pero es que realmente PSOE ha traicionado a sus votantes. Bueno, pero sin duda una de las declaraciones más llamativas de las que se han producido en las últimas horas ha sido la de Mariano Rajoy. Hemos escuchado a Mariano Rajoy en Radio Nacional ayer pidiendo una televisión pública independiente y parecida a la BBC. Me gustaría decir una cosa, cuando se habla de consensos, acuerdos y todas estas cosas, creo que hay un tema en el que sí deberíamos ponernos de acuerdo los principales partidos de España, que es en poder tener una televisión pública, independiente, financiada y que no sea objeto de disputas entre nadie como puede ser la BBC en el Reino Unido. Xavier Fortes, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Bueno, yo no sé qué te ha parecido a ti, pero resulta un tanto, en mi opinión, un tanto escandalosa. Bueno, yo no sé si voy a calificarlo así, en cualquier caso sí, sorprendente, chocante, pero también en todo caso, aunque sea ahora y en estas circunstancias, si es para ponerse de acuerdo por fin, bienvenido sea. Tuvieron muchísimas oportunidades. Una de las cosas que nos produce un poco más de sonrojo al escuchar esto es que mira que no se le habrá dicho en estos 4 años por parte del Consejo de Informativos, que es el órgano elegido democráticamente por los trabajadores y los informadores para denunciar manipulación, malas prácticas y corrupción. Mira que no le hemos señalado casos de manipulación, corrupción y malas prácticas, y que incluso fue el único partido que, teniendo la posibilidad de firmar ese documento de independencia, modelo BBC, llamémoslo entre comillas, el único partido con representación en el Congreso que no quiso firmar. Firmaron todos antes de las pasadas elecciones en el Congreso y no quiso firmar el Partido Popular. Tuvo su oportunidad. Tampoco nos recibió cuando fuimos a Bruselas. Tampoco nos recibieron antes cuando fuimos al Congreso. Pero en cualquier caso, bienvenido sea esta rectificación y ahora solo falta que se cumpla la palabra. Oye, la campaña electoral, ¿de qué manera se está cubriendo? Porque hemos visto algunas denuncias del Consejo de Informativos. Estaba en estos días advirtiendo de la falta de profesionalidad durante la precampaña y reclamando imparcialidad. ¿Cómo percibís la campaña? ¿Cómo se está informando de esta? Bueno,
Bueno, aún estamos en la mitad. Los informes que hicimos realmente fue casi, digamos, de camino hacia la precampaña y algunos desajustes, por decirlo así suavemente, tanto en los tiempos como en la proporcionalidad en la que se está cubriendo, pues eso, la actividad y la información electoral. Nosotros tampoco queríamos ahora entrar, digamos, muy de forma notable en el discurso de campaña electoral porque no queremos, digamos, hacer más ruido del que ya hay. Lo hemos denunciado, como te decía, en estos 4 últimos años, 2 mandatos. El Consejo tiene 2 mandatos de 2 años en estos últimos 4 años y se ha renovado y siempre se ha mantenido el mismo discurso porque es el que mantienen los profesionales. Nosotros denunciamos pues falta de pluralidad, pero no solo a la hora ya de informar, sino también, por ejemplo, a la hora de escoger los perfiles de los tertulianos, la propia estructura de Televisión Española. No olvidemos que al frente de Televisión Española, ya que ahora habla el presidente del Gobierno de pactar un acuerdo de independencia, bueno, está José Antonio Sánchez, que ha presumido en sede parlamentaria, en la Comisión de Control, a preguntas de la oposición, de haber sido, ser y ser toda la vida en el futuro del Partido Popular. Eso pasa no en la BBC, en cualquier país de Europa, y es el cese fulminante. Pero es que el director de Televisión Española viene de ser el jefe de prensa de Alicia Sánchez Camacho, responsable del Partido Popular hasta hace unos meses en Cataluña. Eso no casa mucho con las afirmaciones que hemos escuchado ayer de una televisión pública, independiente, plural y veraz. Entonces, pues nosotros queremos que pase ahora la campaña y que se pongan de acuerdo y que dejen trabajar a los profesionales. Nuestro mensaje es que la televisión la deben hacer los profesionales, que nos dejen trabajar. Dice ahora mismo, mientras estamos hablando, hay un debate en la red sobre tus palabras. Dice Elena Noruega, dice, pues me parece sorprendente lo poco enervado que está Xavier Fortes. Hay que decir que Xavier Fortes es un tipo siempre bastante templado, por eso. Bueno, pero es verdad que las declaraciones de Rajoy han sido muy llamativas, ¿no? Están teniendo bastante repercusión y notoriedad en la red. Yo soy bastante templado, excepto cuando juega el Barça y el Pontevedra. Y cuando habla de televisión trato de estar siempre, representando el papel que represento de vicepresidente del Consejo. Insisto en lo que decía, nos produce, pues eso, estupor, sonrojo, pero vamos incluso en ese ejercicio de buenismo a pensar de que realmente ha caído del caballo y que se ha dado cuenta que esto no puede ser. Pues mira, incluso después de estos 4 años de denunciar la televisión que ha incumplido todos los parámetros de los medidores internacionales de pluralidad, de objetividad, de honestidad e independencia, incluso vamos a hacer ese ejercicio de buenismo, como decía, para decir que efectivamente ha recapacitado y quiere hacer una televisión independiente. Pues tienen la oportunidad, aunque como decía antes, fue el único partido, ya no solo que no firmó el documento, que lo firmaron todos los partidos del arco parlamentario, absolutamente todos, ya que fue el único partido, el Partido Popular, que no nos recibió ni siquiera, por cortesía por lo menos, o curiosidad, para ver qué era ese documento. Vamos a hacer ese ejercicio de, venga, vale. Ahora ha dicho que se han dado cuenta que han hecho una televisión manipulada, una televisión, falta de pluralidad. Pues venga, que se pongan de acuerdo todos y que, insisto, que nos dejen trabajar. Desde luego, lo que no se puede decir es que los profesionales de Televisión Española no hayáis sido especialmente exigentes con la independencia del ente, porque es verdad que se os escucha con mucha frecuencia denunciando cosas como lo que oímos hace unas semanas. Los telediarios de Televisión Española dedicaron más tiempo a Maduro que al paro en el mes de mayo. Hombre, eso es bastante representativo. Sí, no, y ya no solo eso, está todo para ver las prácticas que hemos denunciado, pero cosas tan evidentes y hasta incluso infantiles desde el punto de vista del manual del buen manipulador, que es cuando salen datos del paro en los que se sube el empleo, abro con eso. Pero cuando salen datos en los que baja el empleo, pues lo meto en el medio, o meto una colita en vez de una pieza. O cuando es un caso de corrupción sobre Monedero, o alguien del Partido Socialista, o de Albert Rivera, o de Ciudadanos, abrimos o le damos en titulares y con reacciones de toda la oposición. Pero cuando sale que Aznar no paga sus impuestos, pues no se da, etcétera, 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 etcétera. Es ese doble juego, ese doble rasero que hace tanto daño a la imagen de Televisión Española. Y si protestamos es porque nuestra función es esa, el Consejo se dedica a denunciar las malas prácticas, pero porque entendemos que la televisión pública existe y existirá en función de que los ciudadanos la entienden como un medio público independiente. Desde el momento en que tiene esa imagen que tiene actualmente de medio gubernamental,
pues es que está hasta en peligro nuestros puestos de trabajo. Y nosotros defendemos una televisión al servicio de los ciudadanos. Y lo hacemos porque los 6-7 años anteriores con Fran Llorente vivimos nuestra mejor etapa de independencia y pluralidad y queremos recuperar ese modelo. Ni siquiera hay que importar lo de la BBC, hay que aplicar el que se llevó a cabo en España, en televisión española, entre el 2006 y el 2012, que el Partido Popular, cuando llevó el gobierno de forma unilateral y amparado en la mayoría absoluta, derribó. Pues Xavier Fortes, Xavier, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias a ti, Fernando. Me gustaría decir una cosa. Cuando se habla de consensos, acuerdos y todas estas cosas, creo que hay un tema en el que sí deberíamos ponernos de acuerdo los principales partidos de España, que es en poder tener una televisión pública, independiente, financiada y que no sea objeto de disputas entre nadie, como puede ser la BBC en el Reino Unido. Buenos días, Resistencia Cafetera, Fernando María. Desde la ducha, rizando el rizo. Un beso, buenos días. No puedo decir nada, no vaya a dormir esta noche en el sofá. Pero está bien, me gusta que se escuche este programa desde la ducha, es un buen lugar, que estas cosas me gustan. Me llegan muchos mensajes con aquellas palabras que decía Berto Romero aquí en el programa. Fernando, estoy aquí cocinando unas berenjenas, que sé que estas cosas te gustan. Bueno, pues a raíz de esas palabras de Berto Romero nos llegan muchísimos mensajes de gente haciendo actividades cotidianas diciendo: oye Fernando, estoy aquí plantando lechugas, que sé que estas cosas te gustan. Llegan muchos, así que, bueno, en fin. Sobre la televisión, sobre la independencia de la televisión, sobre las palabras de Mariano Rajoy en plena campaña electoral, una campaña electoral donde todo el mundo promete, todo el mundo nos muestra su cara más impostada, sus promesas más surrealistas, porque claro, escuchar a Mariano Rajoy hablando sobre la independencia de la televisión es una cosa absolutamente vergonzosa, sinceramente. Xavier Fortes es un tipo, como digo, muy templado, muy educado siempre, muy en las formas, pero es una cosa vergonzosa. Es como presentarte en la casa del ahorcado con una soga en la mano. Es una cosa alucinante, ¿no? Pero bueno, os imagináis, nada de esto ocupa las portadas de los periódicos, entre otras cosas porque el tema central estos días en la actualidad ni siquiera son las elecciones españolas. Nos encontramos con esa votación que va a tener lugar en el Reino Unido, el referéndum sobre el Brexit, la posible salida de este país de la Unión Europea, y hoy centra los mensajes porque además se produce un elemento enormemente turbador para todo lo que está ocurriendo, este asesinato de una diputada proeuropea, y todos los periódicos coinciden en que esto salpica el referéndum del Brexit, más allá de la noticia tan dramática en términos humanos que supone el fallecimiento de esta diputada británica. Dice el ABC: el asesinato de una diputada proeuropea turba la guerra del Brexit. Cameron suspende su mitin en Gibraltar tras conocer la muerte ayer de Joe Cox, apuñalada, tiroteada y pisoteada a sus 42 años, y publica el ABC una fotografía de la imagen del presunto asesino, Tommy Mayer, detenido tras cometer este crimen. Tiene convulsionada la sociedad británica y una enorme inquietud, y como digo, este es el tema central en todas las portadas. El asesinato de una diputada sacude la campaña del Brexit, dice el periódico El País. Los partidos suspenden sus actos por el ataque del que aún no se saben los motivos. Los empresarios británicos defienden las ventajas de permanecer en la Unión Europea. Europa retrasa proyectos como la reforma del asilo hasta el referéndum. Y dice además también el periódico El País que la presencia de Cameron en Gibraltar se convierte en un asunto de debate electoral. David Cameron, primer ministro británico, suspendió su acto en contra del Brexit por el asesinato de Joe Cox, y su visita a la colonia fue protagonista ayer de la campaña electoral también en España. Escuchamos, por ejemplo, a Margallo pronunciándose sobre la visita. Decía estar en contra
por muy aliados permanentes que sean España y el Reino Unido. Que España tiene amigos permanentes, pero tiene también intereses permanentes. Y por eso el día 13 pasado, nuestra representación permanente en el Comité de Descolonización reiteró los argumentos de España. Gibraltar es una colonia, el proceso de descolonización tiene que hacerse de acuerdo con respetando el principio de integridad territorial y no el de autodeterminación, y hemos conminado al Reino Unido a cumplir con la legalidad internacional, con las resoluciones de Naciones Unidas que nos obligan a negociar y resolver en los términos que he dicho. Así que como cada verano, Gibraltar vuelve a emerger en plena campaña de verano y creando este estéril debate en torno a la soberanía del Peñón, pero que es verdad que en esta ocasión tiene un significado especial, puesto que se produce con el contexto del Brexit y con esta visita que tuvo lugar ayer. El Brexit se mancha de sangre, dice el periódico El Mundo. La diputada laborista Jo Cox muere tiroteada por un fanático que, según algunos testigos, gritó Gran Bretaña primero. Todos los actos de la campaña del referéndum fueron suspendidos, incluido el mitin de Cameron ayer en Gibraltar, y los expertos apuntan a un giro a favor de la permanencia en la Unión por el alto impacto que ha tenido el crimen de Yorkshire, dice el periódico El Mundo. Que lleva también el periódico La Razón en su portada. Brexit, campaña de sangre. Asesinan a la diputada laborista Jo Cox tiroteada y apuñalada en la calle a una semana del referéndum. La policía investiga si hay móvil político tras detener al agresor que gritó Gran Bretaña primero. Cameron cancela el mitin en Gibraltar, pero se reúne con Picardo, dice también el periódico La Razón. Rajoy reivindica que el Peñón es español, gane o pierda el Brexit. Y dice La Razón que este brutal asesinato de la diputada de Cox empañó la visita de Cameron a Gibraltar. El mandatario británico quería hacer la campaña a favor del no en el Peñón, pero tras los sucesos se suspendieron todos los actos en el Reino Unido, incluido este acto de campaña ahí en el Peñón de Gibraltar. En fin, como digo, este es el tema central, no solamente en todas las portadas españolas, también en las portadas europeas, pero nos encontramos en medios de comunicación como La Vanguardia. El asesinato de una diputada altera la campaña del Brexit y así uno tras otro. El periódico de Cataluña, un atentado trastorna la campaña del Brexit. Ha sido una noticia de altísimo impacto, pero también lo vemos en otros medios, como digo, europeos. Portada en el Corriere della Sera, en The Times, lo vemos también en algunos medios de comunicación internacionales, en algunos medios de comunicación anglosajones, norteamericanos. Así que es una noticia que efectivamente ha tenido un altísimo impacto por el elemento distorsionador que supone para esa campaña, además de por el drama humano que supone. Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia. Tried always to please, but you were brought to your knees. You did all that you could, but still they misunderstood. You gave it up. 627-002-002 627-002-002 es el número de teléfono de este programa, donde hay un WhatsApp, y a ese WhatsApp podéis dejar notas de audio. ¿Sabéis cómo se hace? Entráis en WhatsApp, hay un pequeño microfonito allí junto al espacio que está pensado para que escribáis, y hay un pequeño micrófono. Si lo pulsas, puedes hablar y dejar un mensaje, aproximadamente unos 30 segundos. Y si me pones el titular de lo que habéis hablado, mejor, porque así cuando estamos leyendo, mientras estoy metiendo la música y demás, veo el titular y sé si está referido al tema del que estamos hablando, y así que os lo agradezco. Que es lo que sueles hacer tú, y te lo agradezco mucho porque me resulta muy sencillo. Hola, Cafetera. Sobre el tema de argumentos falaces, que bueno, quieras que no, siempre está de actualidad.
se hable de lo que se hable, creo que funcionan porque la sociedad consume no solo productos, sino noticias. Se compran y se tiran. Son el artículo posiblemente más comprado. No hay tiempo para contrastar y esto juega muy a favor de la mentira como arma de manipulación. Es, bueno, una conclusión que saco día a día, la verdad. Venga, un saludo, cafetera, y un saludo a María. More than you should, but still they misunderstood. You gave it up, you had enough, but now you're feeling happy. You gave it up, you had enough, but now you're feeling happy. Pues tienes mucha razón, por fortuna. Es verdad que cada vez tenemos una sociedad más crítica y también con más posibilidades de información, ¿no? A mí no me gusta tampoco ser especialmente pesimista porque es verdad que vivimos un tiempo muy complejo, con enormes... En fin, no sé muy bien cómo definirlo, no sé cómo verbalizarlo, ¿no? Pero es verdad que tenemos muchas quejas, ¿no? Podemos manifestar muchas quejas sobre lo que está ocurriendo en nuestro mundo, en el ámbito informativo, en el ámbito político, pero también es verdad que gracias a esta sociedad que tenemos tan hipercomunicada nos encontramos con que el espíritu crítico cada vez es más intenso, es mejor, está más extendido y eso es bueno, ¿no? No sé si es algo generacional, si está ampliamente extendido en la sociedad, pero yo no sería muy pesimista en ese sentido porque se observa, es verdad, vemos mucha propaganda en televisión, pero paralelamente vemos muchísima crítica, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Y eso, contra eso, ni la política, ni la manipulación, ni el periodismo cuando es manipulador, ni que a veces lo es, contra eso no puede hacer nada, ¿no? Contra el espíritu crítico. Así que hay posibilidades, hay enormes espacios para la esperanza. Que no sé si, Fernando, te has olvidado de decir la frase de otra de Rajoy, ahí la granja de vaca, de que españoles, sobre todo hay españoles. No sé si te has olvidado de decir esa frase, por favor, dila. Españoles hay españoles. Es que he visto la frase, pero la hemos escuchado justo cuando comenzaba el programa y entonces estábamos buscando a ver si se escuchaba bien el sonido de la vaca, pero lo hemos... En fin. A ver si consigo. Me estabais preguntando, oye, ¿funciona el WhatsApp del programa? Sí, funciona el WhatsApp del programa. Para mi gran sorpresa, mi madre me dijo ayer, es que resulta que lo que quiere ahora Podemos no quiere gobernar, porque sabe que va a tener muchísimos problemas que vienen de Bruselas y muchos recortes que hacer. Entonces, no quiere gobernar y está forzando al PSOE a moverse a la derecha. Es Podemos el que fuerza al PSOE a moverse a la derecha para destruirlo y para conseguir que gobierne Rajoy y quedarse como líderes de la oposición. Toca de las narices. Pues te voy a decir una cosa, mira, la apreciación de tu madre, como todas las apreciaciones de las madres, tiene bastantes puntos de verosimilitud, bastantes cosas que lo hacen muy razonable. Ahora, yo no creo que haya una estrategia extendida en Podemos que pretenda posponer una eventual victoria electoral para el futuro, ¿no? No, yo sí que creo que hay un cierto sentimiento dentro de Podemos que entiende que ganar estas elecciones les colocaría en una situación verdaderamente compleja, porque es verdad que el escenario que va a haber que gobernar, primero por la alta fragmentación del Parlamento, pero también por la complicadísima situación económica española, y también porque hay algunos asuntos no resueltos ahora mismo en la actualidad. Por ejemplo, está el asunto de aquellos países que están planteándose su posición o un reposicionamiento dentro de la Unión Europea. Vemos el caso del Brexit, pero no es el único país que se está planteando una cierta reposición dentro de la Unión Europea y dependiendo de lo que suceda en el referéndum puede tener unas consecuencias u otras. Es decir, hay una alta inestabilidad en el marco de la Unión Europea. Pero no solamente, en España tenemos asignaturas pendientes como el asunto catalán de enorme gravedad, la reforma constitucional enormemente grave, hay un gran descrédito institucional, o sea que digamos que el contexto no es el más favorable para gobernar ahora mismo el país, no es el más calmado, ¿no? Pero eso no significa que no tengan toda la carne en el asador para ganar las elecciones. Lo que sí que creo que está extendido, te diría, es que en Podemos creen que su momento seguramente sea no en estas elecciones, sino probablemente en las siguientes. Y porque ahora sí que se verían obligados a gobernar pactando con algún partido, pero lo que sí que es cierto es que
tienen un espacio de enorme oportunidad para gobernar en solitario en el futuro. Si se sigue manteniendo el constante crecimiento que han ido experimentando en las encuestas. Yo no sé si es verdad o no, sé que es la tesis que manejan en Podemos, ¿no? No sé si luego las encuestas tienen un tope, a lo mejor simplemente tienen un techo electoral y no consiguen aumentarlo, ¿no? Así que hay algo de verdad en lo que dice tu madre. Lo que no creo es que se estén intensificando los ataques PSOE-Podemos ante esa eventualidad. Eso sí que no lo creo, ¿no? Porque yo creo que simplemente responde más a enfrentamientos que están más relacionados con lo personal, incluso más allá del espacio ideológico, más allá del debate político, incluso te diría de la supervivencia laboral. Creo que está más relacionado con lo personal. Creo que el PSOE no se puede entender con Podemos por una cuestión de choque frontal en las formas, ¿no? Esto yo se lo digo a mis amigos del Partido Socialista y se ponen... implosionan, se ponen enfermos, les sienta fatal, pero es verdad, ¿no? Dicen, no, porque es que ¿dónde está la ideología de Podemos? Digo, pero si es igual. Yo tengo una tesis que la he defendido además en público, y es que si Alfredo Pérez Rubalcaba hubiera descubierto que las prácticas de Pablo Iglesias funcionaban, se habría dejado incluso coleta. Y lo que molestó verdaderamente al PSOE es ver lo eficaces que eran algunas cosas de las que estaba proponiendo Podemos, ¿no? Porque no fueron capaces de proponerlas ellos, ¿no? Porque además en su espacio ideológico decir, ¿cómo es posible que estén avanzando? Y ya luego súmale el choque laboral que hay también, porque hay una parte del Partido Socialista que directamente es que son asalariados del PSOE, y de manera que no van a renunciar tampoco a ese espacio, ¿no? Bueno, estás escuchando La Cafetera. Sí, Resistencia, buenos días María, Fernando. Aquí estoy escuchando el programa como todos los días, ¿no? En un parque al sur de Madrid, en medio de una alameda, al lado de un arroyo artificial. Todo parece idílico, excepto si empiezas a mirar a fondo y ves que el parque está lleno de porquería, que la limpieza es de aquella manera. Y está mejor de lo que estaba hace unos años, ¿eh? Pero no es sencillo esto, ¿eh? O sea, tengo 49 años, llevo trabajando desde los 16 años, parado con más de 6 meses sin ningún tipo de subsidio, y lo que quería decirte era que no sé, creo que podíais tocar el tema un poco, ¿no?, del paro, ya no desde la estadística oficial y desde los profesionales que puedan hacer un análisis, que también, pero creo que deberíais de dar voz a gente como yo, ¿no?, que después de toda una vida trabajando, aportando, cotizando, yo he sido emprendedor, he llegado a tener 7 trabajadores a los que nunca les faltó de nada mientras la empresa estuvo en pie. Yo he pagado todas mis deudas y ahora me veo con 49 años, una hija de 18, otra de 15, mi mujer también parada sin ningún tipo de ingresos. No sé quién soy, ni sé lo que soy en esta sociedad, ni sé si he hecho bien dando todo lo que he dado, y no sé si voy a dar algo en el futuro. Creo que el tema psicológico del parado tiene poco análisis. Te invito a que lo toquéis. La verdad es que nos has dejado sin habla, no te voy a engañar, y me gustaría decirte en primer lugar que te agradezco muchísimo la sinceridad. Es difícil, muy difícil, penetrar en la mente de las personas y pasar por las cosas que están pasando los demás, ¿no? Entiendo perfectamente el asunto tal y como lo retratas tú. Creo que has sido meridianamente claro, y es uno de los asuntos, como tú mismo dices, menos tratados por los medios de comunicación, ¿no? El impacto, el efecto que tiene el desempleo en la vida de las personas más allá de los números, ¿no? Yo he visto que a muy pocos políticos que hayan sido sensibles de verdad a las frustraciones que provoca de pronto enfrentarse a una situación como la que tú nos estabas describiendo, y a la soledad que supone muchas veces, soledad en el entorno de la familia, de los amigos, soledad incluso en el entorno profesional, ¿no? Y saberse que estás luchando por buscar un trabajo que parece que no llega, ¿no?
Ojalá tuviera alguna palabra de consuelo para eso. Lo único que te puedo decir es que me parece una perspectiva francamente interesante, que te agradezco muchísimo que la compartas con nosotros, que no estás solo, que hay muchísima gente que está en esa misma situación, que todos somos, absolutamente todos y cada uno de nosotros somos susceptibles de encontrarnos en esa situación en algún momento. Por lo tanto, es de una enorme osadía todos esos discursos que escuchamos de la oportunidad está en cambiar de queso, en el espíritu emprendedor y todo eso, porque las experiencias reales, personales, como la que tú nos describes, que has sido emprendedor, que has tenido empleados, que has luchado porque tuvieran unas buenas condiciones y que al final te ha conducido a la situación en la que te encuentras, eso está a la vuelta de la esquina de cualquier ciudadano, ¿no? Es un efecto dramático de la situación laboral de nuestro país, un efecto absolutamente dramático. La verdad es que no se me ocurre más que decirte que no desesperes. Te agradezco muchísimo además que utilices este programa como hilo también de comunicación, y también me atrevo a cometer la osadía de decirte que tengas esperanzas, porque sí que hay espacios para la esperanza, ¿no? No sé en qué momento se va a producir, no sé quién será la persona que te haga la llamada, no sé cuándo ni cómo, pero en el momento en que creas que no se va a producir, de pronto se abrirá un espacio de alguna oportunidad y alguien te llamará y te dirá, mira, aquí hay un trabajo que yo puedo ofrecerte, porque esto está ocurriendo también en la sociedad, y sería quedarnos centrados solamente en la parte más negativa de lo que ocurre, sería de una enorme ceguera, ¿no? Así que ten esperanzas y te agradezco mucho, de verdad, de corazón, que compartas esto, y vamos a abordarlo desde la misma perspectiva. Lo que pasa es que tú nos propones, ¿no? Pero me da miedo incluso entrar en ese territorio, porque si entramos en el territorio desde una perspectiva científica, ¿no?, lo que provoca el desempleo, nos vamos a encontrar también una forma muy fría de abordarlo. Pero te lo escucho, te lo agradezco, y ahora te lo voy a poner por privado en todo caso. Ahora seguimos en comunicación. Estás escuchando La Cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos, todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia, y por tanto yo creo que el partido... No, era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que se... La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, te diré además que están llegando muchísimos mensajes solidarizándose contigo, porque además describiendo también su situación, situaciones muy parecidas también, ¿no? Y algunas personas dicen, me acabas de describir exactamente cómo me siento, ¿no? Cómo me siento por la falta de empleo, y luego muchos mensajes que nos piden también que en alguna ocasión abordemos el asunto de los emprendedores, esa gran falacia que se ha montado en torno a un modelo de trabajo que lo único que hace es individualizar al trabajador y dejarle a los pies de los caballos después en términos de recursos sociales. Ese es un asunto que un día tendríamos que tratar, ¿no? Las luces y sombras del emprendedor, porque es evidente que también en algunas ocasiones tiene luces, las menos probablemente, pero tiene profundas sombras, ¿no? Y de esas no se habla, porque esas a los grandes poderes, a los grandes medios de comunicación no les interesa mostrarlas, destacarlas, ¿no? Así que un día sí que lo tenemos que
que tratar aquí en el programa. Bueno, nos pedís que pongamos el foco sobre asuntos no necesariamente relacionados con la agenda setting, con el interés que colocan en los medios de comunicación en destacar ciertas noticias, y que lo hagamos también, que coloquemos el interés sobre la agenda de la cafetera, aquellas noticias que nos hacéis llegar utilizando este hashtag, la cafetera confía tú. La cafetera confía tú. Nos estáis haciendo llegar noticias que va recogiendo María y que ahora escucharemos, pero me vais a permitir primero que os describa, os lea algunas de las portadas de los digitales, lo que nos encontramos en los diarios digitales, porque hoy, por ejemplo, siguen conociéndose detalles de estos papeles de la Castellana. Lamarea.com, que sabéis que ha participado también en esta exclusiva junto al diario.es, pues Lamarea.com titula hoy con: el nieto de un ministro de Alfonso XIII amnistió 8 millones de euros ocultos en Suiza. Porque mientras escuchamos hablar de todas estas situaciones personales tan dramáticas, nos estamos encontrando de frente con decenas de personas que con total impunidad y con esa inmoralidad que supone estar moviendo miles de euros de un lado a otro. Dice Lamarea.com: el matrimonio de Pérez Maura y Peña González se acogió a la amnistía fiscal del año 2012 para regularizar una fortuna de 8 millones de euros que se remonta a una herencia de antes de la guerra, según una fuente de la familia. Pérez Maura también es bisnieto del 5 veces presidente del Consejo de Ministros de Alfonso XIII. Y luego piden a la sociedad que no se cabree. Dice Público.es: al Partido Popular no le importa arreglar la corrupción y pretende que los inversores esperen. El informático que desveló la lista de 130.000 defraudadores, Hervé Falciani, con cuentas suizas, sostiene que los españoles deben aprender a manejar el miedo ante la corrupción, ante la que se puede desarrollar inmunidad, dice Hervé Falciani en esta entrevista en Público.es. También dice unas palabras de José Luis Cuerda: sería un hijo de perra si defendiera al sistema. Es un pensador ocioso o un hacedor de intelectos. El cineasta que presenta Menoto muy cambia afirma que ser antisistema en estos días es algo noble y necesario, una cuestión de decencia, dice José Luis Cuerda en Público.es. Infolibre: los candidatos alteran su agenda de campaña para acudir a las provincias donde se disputan los últimos escaños. Dice Infolibre que Albert Rivera modificó este miércoles su plan de campaña, viajó a Guadalajara, donde Ciudadanos podría perder un escaño hacia Unidos Podemos según las encuestas, y que los partidos se centran también estos mismos días en las provincias donde pueden ganar o pueden perder escaños. Ahí están centrando su interés, por eso Mariano Rajoy va a 2 ciudades por día. Dice también un texto muy interesante en Infolibre: lo que ha hecho Mariano Rajoy estos 4 años para que Radio Televisión Española no sea la BBC. Afirmó este jueves ante los micrófonos de Radio Nacional que los partidos deberían ponerse de acuerdo para tener una televisión pública como la BBC, y la frase causó estupefacción en medios profesionales, y Infolibre describe el porqué también. En el diario.es, entrevista con Pedro Sánchez: la diferencia entre Iglesias y yo es que quiero ser el presidente del gobierno y él quiere ser líder de la oposición, dice Pedro Sánchez en el diario.es. El candidato socialista está convencido de que el conglomerado de siglas que representa Unidos Podemos no adelantará al PSOE el 26J, y que está convencido de que Iglesias tendrá que apoyarle para llegar a la Moncloa. Pues macho, para estar buscando el apoyo no lo estás tendiendo la mano, precisamente no estás haciéndolo con mucho fair play. Rajoy busca en el campo a sus votantes más fieles: pensionistas, agricultores y amas de casa suman más del 40% de los electores del Partido Popular, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, y por eso Mariano Rajoy está centrando su campaña allí. Y también el expresidente Zapatero, alabado por Iglesias y al que Pedro Sánchez ignora, dice el diario.es. Fuentes próximas a Zapatero confirman al diario.es que sus conversaciones telefónicas con Iglesias son habituales. Esas palabras de Iglesias: tengo mucha admiración por Zapatero, pero dice el diario.es, Pedro Sánchez lo ignora. Escuchas La Cafetera. Bueno, y como digo, María.es, María Navarro, recoge de la red las noticias que nos vais haciendo llegar a lo largo del programa con todas estas
con todas estas informaciones sobre las que queréis que coloquemos el foco, María. Sí, porque mientras estamos en campaña electoral y vemos que unos se preocupan y otros, digamos, de echarse los trastos a la cabeza, siguen pasando cosas entre la sociedad española y esperemos que realmente ni los medios ni los políticos se desvinculen totalmente de esta sociedad, porque, por ejemplo, lo que comentabas del paro es una pequeña muestra de que a lo mejor los medios y los políticos no estamos haciendo bien nuestro trabajo cuando no estamos poniendo el foco igual donde deberíamos. Aquí humildemente y desde una pequeña estructura intentaremos poner el foco en este tipo de historias que realmente son las historias que esperamos que a vosotros os preocupan e intentar acercarnos un poco más a vuestro mundo y no alejarnos tanto. Por ejemplo, los salarios se estancan por el auge del trabajo a tiempo parcial y el aumento del empleo en los sectores más precarios. Así lo contaba Infolibre en una noticia que nos envía Gamba con Mermelada. Y es que turismo y construcción serían los sectores que más empleos crean. Son también los que peor pagan y más han recortado los salarios. Mientras, los sindicatos apremian a la COE a pactar mayores subidas salariales en 2017. Y aquí vemos también la responsabilidad también no solamente de los medios y la política, sino también de los sindicatos, ¿no? Que también es muy importante en cuanto a las condiciones laborales a lo que se refiere. Volviendo también a la campaña electoral, porque no olvidemos que mientras también seguimos en campaña electoral, Pedro V nos dice que se confirma la estrategia electoral del Partido Socialista, una estrategia que dice no está acertando. Y es que en lo que se basa Pedro V es en la encuesta del Observatorio de la cadena SER, que dice que los españoles prefieren un gobierno de izquierdas tras el 26J, un gobierno de izquierdas formado por Partido Socialista y Podemos, y que además la mayoría de los encuestados en esta encuesta de la cadena SER señalan que Pablo Iglesias sería el favorito para encabezar, para ser el nuevo presidente de este gobierno de izquierdas. Ángel Trianero nos recuerda algo que sigue pasando más allá de que estemos en campaña electoral, y es que nos envía recortes universitarios. Nos envía una noticia del diario El Mundo de que 11 universidades españolas reducen facultades y departamentos. Un ejemplo muy claro es el de la Universidad Complutense de Madrid, que, por ejemplo, buena parte de los profesores y los decanos se resisten a este régimen de adelgazamiento, explican, que conlleva a que las 26 facultades actuales se queden en 17 y los 185 departamentos se reduzcan en un 60%. Trianero también nos envía lo que denomina él como datos infames. Y es que según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, en 2015 se superó la cifra de 60 millones de desplazados en el mundo. Ya que este lunes, día 20, se celebrará el Día Internacional del Refugiado, cabe conocer estos datos y ser conscientes, ya que, como explica La Marea, los desplazados en 2015 igualan ya a los habitantes de España, Portugal y Dinamarca juntos. Y desde aquí, como siempre decimos, es una emergencia social. Para finalizar, quería finalizar con una noticia de Alicia en Marea, y es que Marea Granate, aunque hayan conseguido un mínimo porcentaje, creo, de mayor participación para las elecciones del 26J, sigue siendo un grave problema y, por qué no decirlo, cercano al pucherazo electoral, porque realmente ni el 90% de los españoles que viven fuera de España van a poder votar. En esto insistimos, y es que la Marea Granate vuelve a protestar contra el voto rogado en decenas de ciudades. Como informa Cuarto Poder, con lemas como sin voz ni voto o voto rogado, voto robado, Londres será la primera cita del calendario de protestas. En este caso se ha convocado para este sábado 18, para mañana, a las 12 de la mañana se ha convocado a la gente ante el Consulado de España. Así que los que vivís fuera o los que tenéis familiares o amigos fuera de España podéis informarles, incluso informaros vosotros también, de estas protestas a través de la cuenta de Twitter, Facebook o la web de Marea Granate. Y desde aquí, ya que queda tan poco para las elecciones, insistimos que votéis, que es la única manera intentar de que cambien las cosas o al menos que se acerquen un poco más a la realidad social, la realidad de los ciudadanos. I was an island before you came along. Put your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. I was a fighter and I was so brave.
But I lowered my sword and you held me and swore you'd stay, stay, stay. Oh, I can't do this alone anymore, 'cause I'm no good on my own anymore. What did I do to deserve this? What did you do to me? Baby, come. Bueno, nos vamos a marchar. Tenemos todos la sangre helada por este testimonio que hemos escuchado, tan duro, tan real, tan invisible a la vez, pero que tan presente estaba en nuestra rutina sin saberlo, porque en el fondo lo que has verbalizado tú con tu testimonio sobre lo que supone para una persona estar en el paro es algo que todos sabemos pero no queremos ver. Y que lo hayas verbalizado así, que lo hayas contado con esa naturalidad y con esa fortaleza, te lo agradecemos muchísimo, porque creo que pone de relieve un problema del que hace que muchos miren para otro lado, pero casi de forma intencionada, ¿no? Así que, fíjate, me están pidiendo, me dice Beatriz, oye, saquemos ese audio, hagámoslo viral, que se escuche, que se oiga hablar de esto, que la gente se enfrente a esta realidad, ¿no? Y que los que mandan se enfrenten a esa realidad. Así que, Beatriz, yo no me atrevo mucho a hacer esto, porque si hay algo que detesto en los medios de comunicación, más incluso que la ausencia de ciertas noticias, es el hecho de recrearse en según qué asuntos, ¿no? Yo creo que el testimonio que nos has dado aquí en el programa, ahora te voy a poner un mensaje en privado porque quiero que me digas tu nombre y quiero que estemos en contacto, pero el testimonio que nos has dejado aquí en el programa es profundamente real, ¿no? Tiene muchísimo de realidad, es un choque de realidad gigantesco. Y lo único que te diría es que observes a tu alrededor, porque lo más probable es que nadie venga a resolverte la situación, ni a ti ni a muchos de los que están manifestándolo ahora en el programa, sintiéndose muy solidarios porque sienten que les has retratado también a la situación que están viviendo ellos. Pero mira alrededor, porque estoy seguro de que puedes encontrar muchísimas necesidades por las que la gente está dispuesta a pagar y que quizá en este momento te puedan ayudar a superar esta situación, ¿no? Porque todos necesitamos a alguien al lado que nos ayude. Y tú ahora lo que necesitas es otro tipo de ayuda, es una ayuda económica. Y estoy convencido de que ese intercambio se puede producir también alrededor. Perdona, María. No, yo quería compartir con él, desde mi humilde posición, que al final también es verdad que este programa intenta ser como una compañía. A mí, por ejemplo, en el caso de cuando estuve en paro, para mí fue una compañía, porque al final te sientes bastante arropado y no te sientes solo. Creo que, además, a mí me he solidarizado muchísimo contigo y creo que lo bueno de la cafetera también es un poco el juntarnos, el no sentirnos solos y también el abrirnos también con nuestros problemas. Y yo desde aquí simplemente el único consejo que te puedo dar es que al final siempre hay luz al final del túnel y que siempre hay una salida. Pero es lo mismo que te dice Fernando. Yo creo que al final somos nosotros los que tenemos que salir adelante y desde aquí, desde mi humilde posición, te mando muchos ánimos y mucha fuerza. Ha sido todo un bofetón de realidad, como estaban diciendo por aquí en el chat. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti por el testimonio y muchísimas gracias a todos por la compañía. Nos volvemos a escuchar el lunes. Si estás escuchando esto, no estás solo. Eres la resistencia. Adiós. Hasta el lunes. But I had a cause till you came to town, pushed me around, showed me what love was. I was a wolf, dear, apart from the pack. But you answered my cry in the dead of the night, told me that you had my back. Oh, I can't do this alone anymore, 'cause I'm no good on my own. Sí, buenos días de nuevo. Solamente, María, muchas gracias. Fernando, gracias, Resistencia. Vuelvo para deciros que leo el timeline de Spreaker y veo las muestras de apoyo y sé que no soy yo, que somos muchos, para daros las gracias a todos, que sé que de esto se sale y que en algún momento tendremos que salir, ¿no? Pero sí quiero, o sea, y no quiero personalizar, yo sé que yo soy uno más de los muchos millones de españoles que lo estamos viviendo, o sea, yo apunto el dato nada más de que como sociedad tenemos que reflexionar y
y ver hacia dónde vamos. Yo hablo por mí, pero tengo una hija de 18 años y otra de 15, ¿no? Y se me quiebra la voz. Y esto es lo que realmente me preocupa, el futuro de mis hijas y el de todos los chavales. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano. This alone anymore, 'cause I'm no good on my own anymore. What did it do to deserve this? What did you do to me? Baby, come back. No, I don't wanna be free. Oh, baby, come back. No, I don't wanna be free. No, 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 baby, come back. No, I don't wanna be free.